tienen tiempo para estudiar, casi un mes. 25 de mayo, sábado, 25 de mayo, sí. Y va a estar basado desde el capítulo 2, opciones éticas para el cristiano, página 199. Opciones éticas para el cristiano. Hasta el tema de la eutanasia, capítulo 5, página 229. Esa es la sección que van a estudiar para la prueba. Tienen antes tiempo. Sí, sábado 25 de mayo. ¿O? Sí, desde la página 199, repito, hasta la página donde se trata el tema de la eutanasia, que empieza en la 229 y termina en la 236. Miren, una clave. Yo siempre les estoy indicando las partes medulares, las conclusiones y las definiciones medulares de la materia, y les pido que las subrayen, pero algunos no le dan importancia a eso. Cuando les indico que subrayen es porque eso es como lo medular, o a veces eso es lo que resume la idea total. Entonces, cuando estudian, yo les voy a pedir esto. Los más antiguos saben que siempre yo pregunto esas secciones que yo he pedido que usted subraye. Así que una clave para eso es concéntrese en todo lo que yo he pedido. Si usted no ha subrayado, pídele a sus compañeros que sí subrayaron todo, porque a veces un párrafo dice, no sé, pues son 10 líneas, pero la conclusión está en 3 líneas. Yo siempre, bueno, eso, usted me dirá, un alumno dijo, pero si no somos alumnos de básica, ¿para qué nos dice lo que tenemos que subrayar? Bueno, está bien, yo podría no hacerlo, pero me doy cuenta que no todos van captando y subrayando materia. O subrayan cosas que son irrelevantes. Entonces no se molesten, no es que yo los tome, que son niños de base, cuando le digo, como dije, un alumno me dijo, ¿para qué nos dice lo que hay que subrayar si nosotros no somos alumnos de base? Pero es una forma de ayudarles, porque yo les voy a preguntar esas cosas fundamentales. No sé si está bien o... Bien. Sí, está bien. Bien. Ya. Entonces, avisen a sus otros compañeros que no están hoy día. Todos firmaron la asistencia, ¿verdad? Sí. Ustedes tienen un WhatsApp interno para el curso. Pongan este viso, pongan esta información. ¿Ya? Por favor. ¿Quién se compromete a subirla para que no la suban todos? ¿Quién va a subir al WhatsApp la información? Ah, ya lo mandó. Ah, muy bien. Sí. Que se concentren en lo que está subrayado, destacado. Bien. Estábamos viendo que la cuestión ética en nuestro mundo es una cuestión complicada porque hay distintas visiones. Nosotros quisiéramos que solamente existiera la visión cristiana, ¿cierto? Sería fácil vivir en un mundo así, donde todos se sometieran a la Biblia, pero estamos viendo que hay diferentes formas de mirar los problemas humanos y sobre todo los problemas de índole ética, moral. Están aquellos que son muy estrictamente conservadores en materia moral, otros que son muy extremistas y muy liberales respecto a este tema, casi no tienen valores, da lo mismo que no viva. Y también están aquellos que dicen, no, tenemos que tener, no ser tan conservadores ni tan liberales, es decir, estar en el centro. Eso es como, la gente dice, no, yo no quiero ser extremista en ningún lado, quiero estar centro-centro. Es como el frafra, ¿se acuerdan?
Es como decía Sócrates, hay que mantenerse en la dorada mediocridad. Ahí, como estar siempre en hacer. Pero, eso que puede parecer sabio, en el tema de la ética, no debe ser así. No puedes, o sea, como cristiano no podemos decir, no voy a ser ni conservador ni liberal. Voy a estar así como moderado. Cuando se trata de la verdad, cuando se trata de las cosas de la revelación de Dios, no podemos. Sencillamente no podemos. Tenemos que creer lo que dice la Biblia y aceptarlo sin darle matices. Por ejemplo, si la Biblia dice que mentir es pecado, por ejemplo, o que asesinar es pecado, eso vamos a tener que también nosotros aplicarlo al niño que está por nacer, y no solamente al que lleva cuántos meses de vida. Es decir, los valores son absolutos. No se olviden nunca esto. Nosotros creemos en valores absolutos. Creemos en la justicia, en la verdad, creemos en la santidad de la vida. ¿Por qué razón? Estoy repasando cosas que nosotros ya hemos visto. ¿Por qué razón? Porque estos son la verdad de Dios. Es lo mismo que en el mundo científico. Supongamos un científico está haciendo un experimento muy delicado en el laboratorio, un gran químico. Y el éxito del experimento depende de quién lo haga correctamente, haga las mezclas, las combinaciones de los elementos químicos en las proporciones adecuadas. Supongamos que también que está fabricando, es un laboratorio químico de farmacia, donde se fabrican medicamentos, que tienen que tener las proporciones químicas de los elementos en la proporción correcta. Y si dice que tantos miligramos de tal cosa, porque si no va a producir cáncer en el enfermo, por decir algo, ellos tienen que ser estrictamente fieles a lo que dice la ciencia biológica, ciencia farmacéutica y química sobre esa cuestión de los productos. Porque ellos pueden decir, pero ¿por qué tan poco? Esto es demasiado conservador, tanto 0,05 miligramos de tal cosa. No, pues yo voy a ser un poco más generoso, voy a ser más liberal, le voy a poner 10 miligramos. ¿Se da cuenta usted que no puede un químico, un científico actuar de esa manera en algo tan delicado como es la salud humana? Lo mismo se trata de valores que tienen que ver con el destino eterno de la persona, de cómo la persona va a vivir correctamente en sociedad y cómo va a agradar a Dios. Si existe Dios y Dios es veraz y Dios ha hablado la verdad, nosotros tenemos que hacer caso a las instrucciones que nos da respecto a cómo vivir en el mundo. En el día de hoy, ya comenzamos a ver nosotros algunas opciones que los cristianos han tomado respecto desde el punto de vista ético para, estuve viendo la clase pasada, algunas opciones, en las dos últimas clases pasadas, en la página 199, estuve viendo algunas actitudes que han tomado los cristianos. Luego, en el capítulo 3, comenzamos ya la clase pasada a ver cómo nosotros nos relacionamos con la cultura. ¿Por qué actitudes encarábamos la cultura, la vida, nuestra relación con el mundo en el día a día? Vimos la actitud separacionista, ¿cierto?, en donde hay muchos cristianos que ellos han dicho debemos separarnos absolutamente en tanto cultural, social, no solamente en lo moral, sino en las relaciones con el mundo que nos rodea. Vimos que muchos grupos, partiendo desde los monjes de la Edad Media, y muchos cristianos también anacoretas. ¿Qué es una anacoreta? Yo lo expliqué en la clase. Es una
ermitaño que se va a vivir solo en el desierto, vivían en cuevas, porque estaban cansados de la sociedad. Incluso hay testimonios de personas que fueron ricos millonarios, que renunciaron a toda su riqueza, hastiados de la vida en la sociedad, dieron a los pobres toda su riqueza, se vistieron muy humildemente y se fueron a vivir como analfabetas en los desiertos de Egipto, Siria y otros lugares del Medio Oriente. Otros se recluyeron en monasterios, mujeres en conventos, porque querían estar ellos y Dios y no tener ningún contacto con el mundo pecaminoso en que vivían. Vimos que no en la antigüedad, sino en siglos posteriores, surgieron algunos movimientos que querían separarse en toda la sociedad y no tener contacto con la sociedad. Vimos nosotros esos movimientos como los cuáqueros, como los Amish, los luteristas, muchos que continúan hasta el día de hoy y que ellos practican una separación total y absoluta con la sociedad. Por ejemplo, hay grupos que ellos van, no sé si han visto películas donde su único contacto con la sociedad es cuando van en un coche tirado por caballo y visten como las personas del siglo XIX y van solamente a comprar las cosas y el único contacto que tienen con el comerciante es decir lo que ellos quieren. El comerciante en una película vi que él trataba de armarles conversación y ellos ni lo pescaban y ellos decían, ¿por qué no hablo usted? No, yo vengo solo a comprar lo que necesito y nada. Pagaban y se iban. Era el único contacto que tenían con la sociedad. Ellos mismos educaban a sus niños. Entonces, hay grados de separatismo, de separación que han practicado los cristianos, pero el pensamiento de fondo es este. Debemos procurar separarnos lo máximo posible del mundo en que vivimos. Luego estamos viendo el modelo de la identificación, que va al otro extremo. En la página 212. ¿Sí? En la página 212. El segundo modelo que se ha predicado en la iglesia cristiana. La clave, dice, es esta: vivir tanto en el reino de Dios como en el mundo, en ambos. Usted diría, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, esta es la base. La base es la soberanía de Dios. Dios es Señor de todo. De todo. La soberanía de Dios está en la sociedad civil, no solamente en la iglesia. Y la sociedad civil está destinada también a ser un instrumento y un medio donde Dios manifiesta su presencia y su actividad. Por lo tanto, quiere que los cristianos estén inmersos también en todas las áreas de la sociedad civil, porque allí también se expresa el reino de Dios. Entonces, ellos no hacen una separación estricta entre el Estado y la iglesia, entre el reino de Dios y el reino de este mundo, sino que el Señor es soberano. Aquí hay una frase que le pedí que subraye, donde dice: Dios opera en el mundo tanto a través del Estado como a través de la iglesia. El creyente, por lo tanto, tiene un compromiso doble con la iglesia y con el Estado y todas las instituciones de la sociedad. Debe identificarse, participar y trabajar en todas las instituciones que tiene la sociedad: cultural, negocios, gobierno, leyes. El creyente debe llevar la influencia y actuar ahí, porque Dios quiere que vivamos tanto en el reino de Dios como en el reino de este mundo. Usted ve que esto va al otro extremo, ¿verdad? Estamos viendo de lo que veíamos un rato, el separatismo y ya el que nos sumerjamos en la sociedad. Entonces, este modelo dice, no tenemos que hacer una división entre que esto es pecaminoso, esto no, esto es del mundo, esto es de Dios. Ellos son enemigos de esa separación, dicen ellos, arbitraria que hacemos entre qué cosas son del reino de Dios y qué cosas son del reino de Dios. Dios está en todo, Dios está actuando en todo. Dios quiere en todo lugar obrar, y a través de estas instituciones del mundo, Dios también está actuando. ¿Qué ejemplos
otros citan los que tienen esta postura. Citan, por ejemplo, el ejemplo de José en Egipto, cómo él llegó a ascender y tener un papel destacado en la administración de Egipto. Citan el caso de Daniel, que era un gran asesor, podríamos decir, espiritual y político de emperadores, tanto en Babilonia como en Persia. Citan el ejemplo de Eliseo, que era un consejero de reyes, un hombre que estaba en la corte y también estaba en el desierto. Estaba con el pueblo de Israel, con la gente, pero estaba también con los reyes de Israel. Y ojo, Eliseo no solamente era apreciado su consejo y era solicitado en Israel, aunque era israelita, sino en el extranjero, ¿o no? ¿Quién se acuerda del ejemplo de Eliseo, no solamente dentro de Israel, o solamente dentro de Israel? Bueno, ahí vino, pero recordemos que él tenía injerencia también en el gobierno de Siria. Él fue quien finalmente ungió a Asael como rey de Siria. Los reyes de Siria, algunos de ellos lo tenían en tremenda estima. Él le dice al rey, a aquel general, que él sabía que iba a ser el rey futuro de Siria. Hay un episodio ahí donde el profeta lo queda mirando. Él es un extranjero, no es israelita, pero él aprecia tremendamente a ese varón de Dios. Y él lo queda mirando, dice, hasta hacerlo ruborizar, y llora delante de él. Dice, ¿por qué llora, Señor mío? Porque yo sé lo que harás a mi pueblo Israel. Y le describe atrocidades. Tú estrellarás a los niños recién nacidos contra las murallas. Y él dice, pero ¿quién soy yo para que me digas que voy a hacer estas cosas? Yo sé que las vas a hacer. Y la historia dice que las hizo cuando fue rey, porque alguna vez él sería rey, él lo sabía proféticamente porque Jehová se lo había dicho. Entonces, el rey, cuando ya está por morir Eliseo, el mismo rey va hasta él, lloran por él. Entonces, estos son tomados como ejemplos, como modelos de cómo los hombres y mujeres de Dios, siervos y siervas de Dios, deberían, dice, estar en el gobierno, en las Fuerzas Armadas, en todos lados, haciendo la voluntad de Dios. No necesariamente para predicar, no, actuando, participando, siendo parte de. No lo tomen así como, tenemos que estar ahí para que yo ahí dé un testimonio, pero yo me mantengo separado. No, este modelo dice que no. Yo estoy inmerso ahí trabajando y queriendo que la voluntad de Dios se haga también en la sociedad. Esta es la propuesta de este modelo. El modelo, ¿cómo se llama? De identificación. Bueno. Vimos el caso de Constantino en la página 213. ¿Explicamos la historia de Constantino? No. Ya. Durante los 3 primeros siglos, el cristianismo se mantuvo distante, muchas veces perseguido por el Estado, por el imperio, por los judíos. Y el cristianismo se mantuvo solo, aislado, perseguido, sin figuración social, practicando un separatismo, así digamos, total. Los cristianos se apartaban. Muchos de esos cristianos primitivos se rehusaban a servir en el ejército, se rehusaban a ser funcionarios públicos. Si eran funcionarios públicos, muchas veces, no todos, pero muchas veces renunciaban. Si se convertía en militar, muchas veces era presionado por la comunidad a dejar eso. Otras comunidades no, pero se dio también una separación. Los cristianos veían al imperio como enemigo del cristianismo, enemigo de Cristo. Entonces, durante los primeros 300 años, ellos mantuvieron una estricta separación. Pero algo sucedió a principios del siglo IV. Entra un personaje, y ese personaje cambiará radicalmente la historia del cristianismo. Se convierte al cristianismo el emperador Constantino. La historia de Constantino, creo que han tenido historia de la iglesia ya, ¿no? ¿No han tenido ramos de historia de la iglesia? ¿Vieron la historia de Constantino?
Bueno, hagamos un repaso. Bien, me toque. Materia de historia. Constantino, el general Constantino, comandante de sus fuerzas y sus ejércitos romanos, estaba en pugna y en guerra con otro general, Magencio, y ambos aspiraban, ¿no es cierto?, a ser emperadores de Roma. Y finalmente ambos ejércitos romanos, en una guerra civil, estaban a punto de enfrentarse en la gran batalla decisiva, y se dice que en la víspera, eso lo cuenta él y sus biógrafos, en la víspera de esta batalla con su rival Magencio, dicen que Constantino tuvo una visión, y no se sabe si en sueño o la vio, otros dicen que fue literal, otros dicen que la tuvo en sueños, no se sabe, pero él vio en su visión la figura de la cruz y las palabras latinas hoc signes vince, que significa con esta señal o con este signo vencerás, o sea, la señal de la cruz, una cruz, y las palabras con esta señal vencerás. Y él lo tomó como que era un mensaje de los dioses. Los romanos también eran supersticiosos, creían que los dioses se revelaban en visiones y en sueños también, entonces dicen que él hizo pintar la señal de la cruz sin saber bien qué significaba. Más tarde supo que esa era la señal del cristianismo. Entonces, él al principio, en la víspera de la batalla, hizo pintar en los escudos de sus soldados la señal de la cruz y se fue a la batalla confiado que él vencería. Y efectivamente venció a su rival Magencio y llegó a ser el emperador de Roma. Y ahí entonces, él en algún momento dado, él toma conciencia de que el Dios de los cristianos se había revelado a él porque entendió que la señal de la cruz era la señal de los cristianos, la cruz donde murió Jesucristo. Entonces él llegó al convencimiento que el Dios de los cristianos era más poderoso que los otros dioses que apoyaban a Magencio, y él quedó muy impresionado con el cristianismo y él se acercó al cristianismo, aunque él se bautizó poco antes de morir, pero él se declaró cristiano, y el cristianismo entonces pasó a ser desde la religión minoritaria y perseguida, llegó a tener gran poder, gran influencia en el Imperio Romano. Incluso un sucesor de Constantino, el emperador Teodosio, más tarde oficializó el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Entonces, ¿qué pasó? Ahí comienza lo que llaman los historiadores el casamiento entre el Estado y la Iglesia. Mucha gente comenzó a venir a la Iglesia, y el cristianismo, ya cuando era la religión oficial del Imperio, las religiones paganas fueron rechazadas y muchas veces perseguidas. Las religiones tradicionales del Imperio, los dioses tradicionales, sus templos fueron quitados, algunos demolidos, y otros fueron restaurados y dados a las iglesias. Entonces, comenzó una relación tan estrecha en donde el cristianismo se metió tanto en el poder civil, y el poder civil metió manos en la iglesia, que hubo una mixtura, un casamiento muy desafortunado para la historia. Pero en ese punto, la iglesia llegó a creer que su lugar era lograr la cristianización del imperio por la vía política, por la vía de la influencia y la presencia de ellos en la sociedad. Bueno, vamos a ver la conclusión arriba. Aquí también cita varios ejemplos, ¿no? Cita varios ejemplos del caso norteamericano. En la página 213 dice que muchos líderes religiosos norteamericanos, ahí cita varios nombres como Jonathan Edwards, Carol Finney, Lyman Beecher, en fin, dice, ellos estaban convencidos que Dios había escogido a los Estados Unidos para hacer algo así como el instrumento de Dios en el mundo, para ayudar al cristianismo en el mundo, como para... Y de ahí vino la famosa doctrina del destino manifiesto, que muchos políticos se tomaron diciendo que Estados Unidos, porque la teoría del destino manifiesto decía que Estados Unidos era la nación escogida por Dios y favorecida por Dios para apoyar a su pueblo en el mundo, tanto a Israel como a la iglesia. Entonces, de esta manera dice que esta idea religiosa moldeó muchas veces la política norteamericana, incluso hasta tiempos recientes. Por ejemplo, se ha dicho que por qué
la mayoría de los políticos y gobiernos de corte republicano, de derecha en Estados Unidos, han tenido siempre una actitud favorable hacia Israel. Estados Unidos ha sido siempre el aliado tradicional de Israel. Y dicen que es la influencia religiosa de la sociedad norteamericana. Porque el mundo evangelical norteamericano tiene una postura de como que Israel sigue siendo una nación escogida de Dios y que los Estados Unidos tienen un deber de apoyar a la nación escogida de Dios. Muchos presidentes que eran, en su gran mayoría eran protestantes, los presidentes católicos fueron una minoría, pero desde el comienzo, la mayoría de los presidentes protestantes, ellos tuvieron una actitud de apoyo hacia Israel, por la influencia religiosa. El mismo George Bush, por ejemplo, él era cristiano protestante, él mantuvo eso. Entonces vemos cómo a veces los creyentes decían que el cristianismo metido en la sociedad, metido en la política, interviniendo, estaba también haciendo la voluntad de Dios. ¿Ya? Vamos a la conclusión en la página 214. Ivonne, ¿pueden leer ahí donde dice al evaluar el modelo de identificación? Arriba, segundo párrafo. Página 214. ¿Segundo párrafo? Sí. ¿De evaluar? Sí. Al evaluar el modelo de identificación, vemos que sus puntos fuertes son claros. Pone énfasis en el hecho de que vivimos la vida cristiana en este mundo. Hay mucho de este mundo que podemos abrazar y que debemos abrazar porque es bueno. Este modelo llama a la gente a reconocer el hecho de que hay cosas importantes y buenas en este mundo ahora. También afirma que Dios está obrando en y a través de instituciones culturales como el Estado, el comercio y las artes. Un cristiano puede encontrar e identificar los beneficios en cada una de estas instituciones. Ya, este es el argumento central de este punto de vista. ¿Qué creen ellos? Primera creencia enfatiza que vivimos la vida cristiana en este mundo. El Señor quiso que no seamos quitados, estamos aquí, vivimos en el mundo concreto. Ese es el uno, póngale uno ahí. Estamos en este mundo y tenemos que vivir en este mundo. De ahí parte. Dos, ¿cuál es la segunda idea? Sí, ahí mismo, vamos a repetir lo que leyó la Ivonne. Hay mucho de este mundo que podemos abrazar o aceptar porque es bueno. Esa es la segunda idea. Con la número 2. Tercero, dice, también afirma que Dios está obrando en y a través de instituciones culturales como el Estado, el comercio y las artes. Sí. Y el número 2, repito, es hay muchas cosas buenas, este modelo llama a la gente a reconocer de que hay cosas importantes y buenas en este mundo ahora, esa es la 2. La 3, que Dios está obrando en y a través de instituciones culturales como el Estado, el comercio y las artes. Ya, ahí están las 3 ideas básicas del modelo de identificación. Esos son sus énfasis, son las ideas basales. A ver, Jacob, repítame las 3 ideas. Bien resumidas. El número que le puso uno. Hermano, tira eso. Vida cristiana en este mundo. Claro, vivimos en este mundo. Sí. Eso es realismo. Abrazar, porque es bueno. Ya, hay muchas cosas buenas que podemos aceptar. Y yo estoy hablando a través de las instituciones culturales como el Estado y las artes. Ya, esas 3 ideas, por favor. Yo estoy tentado a preguntarme. Vamos a preguntar. Ahora, los puntos débiles. Tenemos que evaluar cada postura. Veamos los puntos débiles. Ahora seguimos. Sin embargo, sus puntos débiles son obvios también. El peligro
puede llevarnos a ser indiferentes, ciegos a la influencia de la maldad de las instituciones culturales. Cualquiera que está en la política sabe que es una gran prueba de fe trabajar en ella. La maldad y la presión de comprometer las convicciones están siempre presentes. Este modelo también puede llevarnos a aceptar ingenuamente las prácticas y actitudes de la cultura, especialmente en las democracias donde el gobierno de la mayoría es tan importante. La presión de aceptar lo que dicen las respuestas públicas en una tentación. Es una tentación. Donde hay más cristianos que se identifican con las instituciones, más influencia tienen las instituciones sobre los cristianos. La sociedad contemporánea es más permisiva que la del pasado y la comunidad evangélica está siendo afectada por esa permisividad. Gracias. Finalmente, este modelo puede causar una pérdida del rol profético de la iglesia. Ya, comprensión de lectura. ¿Cuáles son los puntos? Enuméremelos, por favor. ¿Quién me los enumera? Llegan a ser indiferentes de la maldad. A ver. ¿No? A ver, ¿cómo es la idea? Y ciego a la influencia de la maldad en las instituciones culturales. Ese sería uno. Ya. ¿Qué significa esto en términos bien sencillos? Que nosotros ingenuamente podemos cerrar los ojos, ¿no es cierto? Y decir, no veo nada de malo y pasamos por alto que hay mucho pecado en cosas que la gente está haciendo en la cultura, en la sociedad. Como que podemos cerrar los ojos y no damos cuenta cuánta maldad hay también en el mundo. Porque decimos, no, aquí Dios está obrando, igual es el reino de Dios y voy a introducirme, pero tengo que tener los ojos abiertos y ver también. Cambiando la mente a los cristianos de su base, también va a ser más tolerante todo lo que venga. O sea, en las leyes, todo. Podemos ser permeados por las ideas anti-Dios, podemos ser permeados con muchas cosas que van contra la voluntad de Dios y nosotros terminar aceptando ese mismo discurso, como dice ella, que nos da la sociedad. Ahí tenemos entonces. El problema está que podemos cerrarnos y no ver que también esas instituciones tan buenas, ¿saben qué? Nosotros hemos aprendido algo mirando la historia y escuchando la noticia. Que muchas instituciones buenísimas, benéficas, con un tremendo amor al prójimo, en el seno de esas instituciones hay mucha corrupción. Y que hay personas corruptas trabajando ahí, moviendo las platas, rodeándose del fondo, engañando a las personas, y nosotros a veces no decimos, no, lo importante es trabajar ahí y no, pero podemos cegarnos y no ver el pecado. ¿Cuál es el segundo peligro? Este modelo también puede llevarnos a aceptar ingenuamente las prácticas y actitudes de la cultura. Ya, ese es un segundo paso. O sea, primer paso, no reconocer que el pecado también está presente ahí. Y en segundo lugar, como dice ella, empezamos nosotros gradualmente a hacer, como todos lo están haciendo en la sociedad, y uno es débil, va a empezar a hacer lo mismo. Tengo el caso de un contador, el testimonio cristiano. Él decía lo siguiente: él entró a trabajar en no voy a dar números para no desacreditar a nadie, una gran institución de beneficencia en el país. Y en la sede regional donde él trabajaba, en esa institución benéfica, él trabajaba como contador voluntario, iba a hacer voluntariado en lo que él sabía hacer, llevar las contabilidades. Entonces, cuando la institución nacional ordenó que hayan contadores, el jefe regional ahí de esa institución le dijo, lo trató muy bien, bienvenido acá, usted como contador nos va a ayudar mucho. Entonces, pero a poco de revisar los libros y ordenar los libros, que no lo estaba llevando un contador adelante, sino un socio voluntario, él empezó a encontrar irregularidades en el manejo de los fondos. Habló con el jefe de la institución ahí en esa región, y el jefe le dijo, mire, ¿sabe qué? Mire, sí, es verdad que como no hemos tenido un contador, pero mire usted visto bueno nomás, le dijo, porque en total, dijo, los fondos se han invertido, sí, pero así, aquí no hay factura, boleta, no hay nada que justifique cómo que estos fondos se compraban alimentos, por ejemplo, para los comedores. Aquí sencillamente dice usos varios. Sí, dice, pero sí, no, póngale que eso fue así, ¿no? Entonces, él dice, bueno, yo confiaba en la persona, empecé a confiar en él, que se veía honesto y todas estas cosas,
que realmente los fondos se estaban ocupando y él comenzó gradualmente a dar el visto bueno a muchas irregularidades. Y entonces él, cuando ya se dio cuenta de una irregularidad concreta y se la demostró al jefe, él le dijo, mira, le dijo, la verdad es que estos fondos sí se han derivado para otras cosas, pero todas son cosas buenas. Sí, digo, pero eso es malversación de fondos. Y dice que él fue aceptando estas cosas al final, pero llegó un punto en que él dice, no, yo como cristiano estoy siendo deshonesto al avalar estas irregularidades, esta plata es donada por gente de buena voluntad, gente caritativa, y aquí se están haciendo mal uso de estas platas. No se sabe en qué se invierten, el jefe me da explicaciones, no da recibos, boletas, no da ninguna cosa, y finalmente él comprobó de que muchos de esos fondos habían sido invertidos para cosas personales del jefe, para su familia, para otras cosas, habían sido derivados, malversados los fondos. Así que él, lo que él hizo, dijo, ¿qué hago? ¿Denuncio esto ante la institución nacional, ante la corporación nacional de esa institución? ¿O me hago un lado? Bueno, dijo, no quiso líos y optó por lo más fácil, o sea, por un lado. Se retiró y no siguió ayudando, pero él me decía después, tengo un cargo de conciencia, dice, porque yo me dejé ya por mucho tiempo arrastrar e influenciar por el discurso, era muy convincente este hombre, era muy persuasivo y me hacía confiar y tenía un discurso que me daba confianza de que era honesto, que las cosas estaban bien, dice, y yo me dejé llevar. Entonces eso es lo que dice aquí, que también cuando estamos actuando en el mundo muchas veces podemos aceptar ingenuamente las prácticas y las actitudes de la cultura. Dice, por ejemplo, que especialmente en las democracias donde el gobierno de la mayoría es tan importante, o sea, lo que dice la mayoría, lo que el gobierno hace, la presión de aceptar lo que dicen las encuestas públicas es una tentación. Por ejemplo, un diputado cristiano decía, yo vengo al Parlamento para ser un testimonio de Dios en el Parlamento. Yo no estoy en contra de la política ni que los cristianos participen en la política, pero quiero decir que hay peligro. Entonces, ¿de qué dependen los parlamentarios para seguir en el Parlamento? Dígame. De los votos, de los votantes. Entonces dicen, no, yo siempre voy a ser un defensor de los valores. Un diputado fue honesto una vez en cierto país, no aquí en Chile, y escribió de manera muy honesta por qué renunció y dejó de ser parlamentario. Porque él, aunque no pertenecía a un partido, era apoyado su financiamiento por un partido político que le daba su respaldo. Y eso hacía que el partido tratara de influir en él para que él actuara de cierta manera, porque, bueno, él necesitaba el respaldo económico, él no podía financiar sus campañas, nada, necesitaba el respaldo económico del partido. Entonces dice él que su partido estaba muy atento a las encuestas. Obvio, a los políticos les interesa qué piensa la gente porque son sus votantes. Él decía, no, yo voy a votar siempre en conciencia de acuerdo a mis valores. Siempre he predicado eso, mis valores cristianos. Entonces, a veces, un proyecto valórico tenía que ser votado. Y él tenía muy claro, no, yo jamás voy a apoyar, supongamos por decir un ejemplo, yo jamás voy a votar a favor de una ley del aborto. No va conmigo. Entonces el partido le hacía ver, le decía, mira, estas son las encuestas. Y demuestra que la mayoría, por lo menos en ese país, está a favor del aborto. Y toda la gente está opinando que sí. Entonces, si tú votas en contra, no vas a tener votos, ni tampoco nuestro respaldo para que siga siendo parlamentario. O sea, había una presión de la sociedad por las encuestas. El político quiere estar bien con la gente, así que si la gente dice que hoy día esto es malo, él también va a decir que es malo, porque quiere los votos de la gente. Si mañana la gente dice que esto es bueno, él va a decir también que es bueno, porque quiere que la gente le dé el voto, porque es la única manera que permanezca en el Parlamento. Ese es un vicio y una de las debilidades de la democracia, ¿sí o no? Claro, el voto voluble de la masa. Eso es un peligro y sí. Bueno, ¿quién no ha visto, bueno, nuestra iglesia y nuestras instituciones, que nos hemos invitado a un político? Parecen cristianos, ¿entiendes? Sí. Ellos se hacen cristianos evangélicos con los evangélicos, católicos con los católicos, mormones con los mormones, islámicos con los islámicos, políticos así, porque quiere ser simpático y tener votación. Entonces, dice que ahí está el peligro.
El peligro dice nuevamente de que ingenuamente terminen aceptando las prácticas y las actitudes de la cultura. ¿Cuál es el tercer peligro de este punto de vista de identificación? Donde hay más cristianos que se identifican con las instituciones, más influencia tienen las instituciones sobre los cristianos. Sí, eso es parte del número 2, ¿no? Este modelo puede causar una pérdida del rol profético de la iglesia. Ya. Finalmente este modelo puede causar una pérdida del rol profético de la iglesia. Ahí está el número 3, el tercer peligro. La iglesia puede casarse con la cultura. Ahora, pregunto, ¿qué le parece? Que esto ayuda mucho cuando uno enumera las cosas. A veces tenemos, yo por lo menos tengo una memoria gráfica, no necesito ver dibujos, imágenes y estas cosas para grabarme, para que mis neuronas funcionen. Vamos a ver los 3 peligros. Estos son los peligros del modelo. ¿Cómo se llama este modelo? No, ¿cierto? Y el modelo de la identificación. ¿Ya? Nos identificamos con la cultura. El discurso es lindo. Ahí vimos varios fundamentos que ellos daban, los enumeramos más arriba, ¿cierto? Mucho bonito, ¿no? Pero hay que ver los peligros. Veamos los peligros, ¿no? Repasemos. El número 1 vamos a discutirlo. ¿Cómo es el número 1? Léalo completo y vamos a discutir. El peligro principal es que puede llevarnos a indiferentes, ciegos a la influencia Ya. de la maldad. ¿No es cierto? Indiferencia frente a la maldad en las instituciones, ¿cierto? Ya, ahí tenemos el número. Peligro número 1. ¿Cuál es el segundo peligro? Este modelo también puede llevarnos a aceptar ingenuamente las prácticas y actitudes de la cultura. Entonces, aceptación de los antivalores que nosotros sustentamos. Y tercero, Finalmente, este modelo puede causar una pérdida del rol profético de la iglesia. pérdida del rol profético de la iglesia. Detengámonos un poquito ahí. Pregunta del millón. ¿Qué entienden ustedes por el rol profético de la iglesia? ¿Qué es su rol profético? ¿Qué hacían los profetas? Partamos de ahí. Rol profético significa, básicamente, ¿qué era un profeta? A ver, esta es materia que ustedes más o menos tendrían que tener una idea, por lo menos. Es alguien que habla y comunica la voluntad de Dios al pueblo, al hombre. Alguien que habla en nombre de Dios. No habla sus propias ideas, no habla sus propias palabras. Muchas veces el profeta recibía el mensaje de Dios y decía, chuta, y yo que pensaba lo mismo, pero Dios me dice que no, ya voy a predicar no lo que yo creo, lo que Dios está diciendo que diga. Entonces, básicamente el profeta es alguien que comunica la voluntad de Dios al pueblo. Habla en nombre de Dios, habla en nombre de otro, transmite la voluntad de Dios al pueblo. Entonces, ¿cuál creen que será el rol profético de la iglesia en todos los tiempos y en el mundo de hoy? Anunciar la salvación. Buenas nuevas. No solamente el evangelio, porque a veces nos volvemos solamente salvacionistas de alma. No me interesa. Lo único que quiero decir nomás es Cristo, sálvame. Eso es lo único que dice la sociedad. Pero el rol profético es decir, no, Jehová dice así. Jehová dice eso respecto a la vida. Jehová dice, o Dios dice esto respecto al aborto. Dios dice esto respecto a la sexualidad. Lo que Dios dice es esto, sin poner en dictado. La gente dice hoy día, yo tengo miedo de hablar de estos temas porque me pueden enjuiciar que soy homófobo, que soy anticuado, hasta me pueden enjuiciar, me pueden mandar a la cárcel. Mire, el problema está en que muchos cristianos hablan de manera peyorativa, de manera ofensiva muchas veces en estos términos. Usted tiene que decir la verdad, como dice la Biblia, siguiendo la verdad en amor.
¿Sí o no? No tiene por qué decir, no, yo voy a ser como Juan de Bautista, generación de víboras, de los... No. Juan de Bautista tenía un ministerio precursor, él tenía que allanar el ministerio del Mesías, tenía que descabezar los montes y rellenar los valles para que salgan. Él tenía otro ministerio, él era el precursor del Mesías. No estamos llamados a cumplir el ministerio Juan de Bautista. Pero, sencillamente decir la verdad, ni con adornos, ni tampoco una verdad así, digamos, ofensiva que duela, sencillamente decir lo que es la voluntad de Dios. Dios dice esto. Entonces, el rol profético a veces decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto porque no estoy de acuerdo con lo que dice Dios. Y lo que dice Dios, cito la Biblia, es esto. Aquí está la cita de Dios, esto dice. No lo estoy quitando, ni estoy ofendiendo a nadie, no lo estoy tomando como algo personal, esto no es... Yo no puedo ser tildado de homófobo porque yo no estoy en contra de él, yo sencillamente transmito y digo lo que Dios dice y eso creo. Y no estoy en contra de las personas, no estoy en contra de nadie, no quiero ofender a nadie, sencillamente yo digo lo que Dios dice. Entonces, el rol profético de la iglesia es decir siempre la verdad de Dios. Decir lo que el pensamiento de Dios, lo que Dios ha dicho sobre todas las materias que podamos imaginar, no solamente sobre la salvación. Repito, porque algunos creen que nuestra única función en la sociedad es salvar las almas. No, pero cuando la Biblia habla de salvar, Dios dice todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu le interesa a Dios. En la resurrección, no solamente alma van a subir para el cielo, cuerpo glorificado. O sea, a Dios le interesa, lo vamos a ver más adelante, la persona total. Y por lo tanto, Dios tiene un mensaje total para la sociedad. Ya, ahí está el rol profético de la... ¿Se entendió o todavía está enredado? Ya, ¿se entendió? Qué bueno. Qué bueno, podemos. Ahora, el modelo de la transformación. Dice, sí, estamos en el mundo, sí, no tenemos que aislarnos del mundo, pero solamente debemos estar ahí procurando la transformación de la sociedad total para que así el reino de Dios avance por este mundo. Este modelo dice, cree en la obra que Cristo hizo, a pesar del pecado. Cristo en su muerte y en su resurrección quitó la maldición sobre el hombre y la sociedad. Por lo tanto, hay esperanza para el hombre de que el hombre pueda ir siendo libertado por el poder transformador del Evangelio, ¿cierto? De tal manera que finalmente la sociedad sea transformada por el poder del Evangelio. Quiero que subrayen algunas frases claves. Por ejemplo, este modelo toma el poder transformador de Cristo y lo aplica a la cultura. También subrayan donde dice, la muerte de Jesús, su entierro y su resurrección quitaron la maldición sobre el hombre y la cultura. Ahora hay esperanza tanto para el hombre como para la creación de ser liberado de la esclavitud del pecado. También más abajo, después de Romanos 8, 19, 22, dice, pone el énfasis en la restauración de toda la creación de la maldición del pecado. Esta esperanza es fácilmente traducida a un optimismo con respecto a la transformación de la cultura. Subrayen eso. Se citan algunos ejemplos históricos. Se menciona el caso de la teocracia de Ginebra, fue el reformador Juan Calvino en el siglo XVI. Ahí en Ginebra, Suiza, el consejo de la ciudad, porque en el tiempo de la reforma, Alemania se divide en los principados alemanes que eran protestantes y finalmente los principados católicos, y hubo guerras y cosas. ¿Se acuerdan de la historia de la reforma? En Suiza también, porque Suiza no estaba dividido en principados ni en estados, sino que estaba dividido en cantones, unidades político-administrativas llamadas cantones, que tenían su gobierno propio y era una federación de cantones, y también estaban divididos entre los cantones protestantes y los cantones católicos. Entonces, finalmente, el Consejo de la Ciudad de Ginebra
se declaró protestante a favor y la ciudad, por lo tanto, entonces también tenía que ser protestante. Cuando las autoridades de una región o de un cantón decían que eran protestantes, todo el cantón tenía que ser protestante y se imponía la religión de los reformadores, de Lutero, de Calvino. Entonces el Consejo de la Ciudad, en vista de los vicios y de los males que había ahí en Ginebra, muchos vicios, muchos males, decidieron transformar la ciudad de Ginebra en una manifestación del reino de Dios, una expresión fiel, es decir, crearon una teocracia. ¿Qué es una teocracia? Dios gobierna, ¿cierto? Feos y Kratos, gobierno de Dios. Entonces, era una teocracia. Decidieron transformarla en una teocracia, donde el gobierno de Dios operara en todos los niveles de la sociedad. Y se emprendieron una empresa tremenda de una Ginebra que expresara fielmente la voluntad de Dios. Y para eso llamaron al teólogo más renombrado de su tiempo, el teólogo protestante Juan Calvino. Y con Calvino, Farel, que era el reformador principal ahí que promovía esto, Calvino y Farel se propusieron la titánica tarea de transformar la sociedad de Ginebra en una teocracia donde las leyes que debían regir eran las leyes de Dios y que la sociedad podía ser transformada por las leyes y el poder de Dios. Entonces, finalmente, como dicen algunos, resultó una teocracia, una dictadura de la iglesia, una dictadura de la religión, porque ellos creían sinceramente que esa era la manera de transformar la sociedad, imponer por leyes, de cualquier modo que fuera, con el respaldo de la autoridad si es necesario, que las leyes de Jehová se obedecieran. Obviamente no terminó esto todo bien. Usted no puede al corazón no regenerado, usted no puede someterlo a la voluntad de Dios. Va a resultar el corazón no regenerado, se revela. Finalmente, hasta el consejo terminó rebelándose porque la ley era muy estricta. Encontraba que Calvino imponía muy estricta la moral, se impuso una moral muy estricta, muy puritana, muy estricta. Y finalmente la gente pecaminosa, se cerraron bares, burdeles y todas esas antros de perdición, salones de baile, de juego y todo eso. Bueno, ¿qué creen que hizo la gente carnal? Por reventó, explotó. Al final echaron a Calvino, a Farel y la sociedad volvió a ser como antes. Bueno, pero todas estas personas estaban con este punto de vista. Debemos transformar la sociedad para que sea el modelo de Dios, para que el reino de Dios se manifieste en la sociedad. Y tenemos que hacerlo predicando, enseñando, influyendo en las leyes, tratando de influir en la política. Tenemos que hacerlo actuando derechamente en la sociedad para que sea transformada para Cristo. Miren, hay una idea que se mantiene en muchos círculos evangélicos, en la famosa profecía del pasado, una profecía pentecostal que dice Chile para Cristo. Eso ha sido tomado como un eslogan por muchas iglesias que creen y predican hasta el día de hoy que tiene que cumplirse y nosotros tenemos que hacer algo para que toda la sociedad chilena, todo el país sea convertido para Cristo. Ahora, sinceramente hablando, viendo lo que ha sido la realidad del Evangelio en toda la historia humana, eso nunca ha ocurrido ni tampoco creo que vaya a ocurrir. Porque realmente la transformación de la persona no va a ser así global y masiva para que finalmente todo el país sea cristiano, sino que yo creo que esa profecía de llamar a los cristianos a ganar para Cristo el máximo de personas, a predicar con ímpetu, pero nunca creer que efectivamente todo Chile va a ser para Cristo. Pero este modelo de transformación, repito, busca básicamente eso. Así que quiero que subrayen ahí en el segundo párrafo, donde habla de los ejemplos históricos. Dice, Calvino enseñó el señorío total de Cristo, diciendo que se extendía al Estado y a la economía. Subrayen eso. Esa es una idea fundamental. El señorío de Cristo. Esta idea enfatiza el señorío
o el gobierno. La palabra señorío tiene que ver con el gobierno, el dominio. El dominio. De Cristo sobre todas las áreas de la vida social. El gobierno, la política, las artes, la economía, etc. Vamos a hacer una evaluación de este modelo en la página 216. Veamos las cosas positivas de este modelo. A ver. Hermano, ¿usted puede leer? ¿Tiene su apunte? Página 216 arriba. Hagamos una evaluación. Sí. Vayan captando los puntos. Hay muchos que podemos afirmar en este modelo. Reconoce el poder del Evangelio para cambiar tanto a los individuos como su cultura. Es obvio, según el sentido común, que cuando una persona confía en Cristo, su estilo de vida y su cultura cambiarán. No hay nada en la cultura que esté ajeno al impacto del Evangelio. Además, este modelo llama a los cristianos a reconocer su responsabilidad en el trabajar hacia el día en que el reino de Dios venga a esta tierra y reine la justicia. Ya. Estas son las cosas positivas de este énfasis. Primero, hay una gran verdad de que la persona que ha aceptado a Jesucristo y pone su fe en Jesucristo experimenta un cambio de vida y su entorno también, ¿cierto? Ese es un cambio positivo. Una segunda cosa es que es verdad también que todas las áreas de la cultura debieran ser objeto de la predicación del Evangelio o del impacto del Evangelio. Es decir, nosotros hacemos bien cuando llevamos el Evangelio a todas las áreas de la cultura y predicamos, tratamos de que ahí el poder de Dios actúe. Eso es bueno. ¿Ya? Y también sentir la responsabilidad de trabajar para que finalmente algún día el reino de Dios venga a este mundo y se instaure y se transforme en un reino de justicia. Esas tres ideas son positivas, son buenas y las compartimos. ¿Ya? Bien. Pero hay algunos problemas también con este modelo. Vamos a ver los problemas, pónganle problemas. Arriba estamos hablando de los puntos positivos. Puntos. Pónganle, vayan poniendo subtítulos, no tengan miedo de rayar sus apuntes. Vamos a colocar arriba los puntos positivos, que son 3. Y vamos a ver ahora los puntos problemáticos. Vamos a colocarle puntos problemáticos como subtítulo y vamos a enumerar. A ver, ¿a quién hago leer? ¿Quién estoy mirando aquí para que hagan leer? Hermano, tú vas a ver. Ahí sí nos traigo varios problemas con este modelo. El transformista... No, estamos hablando del transformista, la persona que tiene el punto de vista de la transformación. Por favor, no. Oye, tío. Ojo. Ya. Puede pasar por alto la naturaleza radical de la devastación del pecado. Los humanos seguimos esclavizados al pecado y algunos cristianos luchamos obviamente con su poder. Las escrituras abundan en la advertencia acerca de las sutilezas y el poder de los enemigos en el mundo, del carne y del diablo. Ahí está el primer problema. Entonces, ¿cuál es el primer problema? Que podemos pasar por alto la naturaleza radical del daño, de la influencia que tiene el pecado en el humano. O sea, a veces creemos que es muy sencillo transformar la sociedad y basta con algún barniz religioso por encima y hacer que la gente simpatice con... No, aquí el pecado ha causado una devastación muy profunda en la sociedad, está enquistado de manera muy profunda y requiere, ¿no es cierto?, realmente una transformación radical y profunda que lo ofrece el Evangelio.
Y a veces creemos que sí podemos transformar la sociedad y preparar el reino de Dios, el advenimiento del reino de Dios. Ahí está el punto número 1. No tomar en cuenta lo terrible que el pecado se ha enquistado en la sociedad, y cómo ha transformado, y cómo ha cegado a las personas. El Dios de este siglo dice que tiene cegado el entendimiento de las personas. Así que no seamos tan optimistas, decir Chile habrá hecho, sí, lo vamos a cambiar. Prediquemos harto y todo Chile va a ser cristiano. Ese optimismo a veces no tiene más que una utopía muchas veces. Dios podría hacerlo sin duda, pero ¿es el propósito de Dios hacerlo así? Bien. Vamos al número 2. Hermano, sigue leyendo tú ya que empezaste a leer. Los humanos seguimos esclavizados al pecado y aún los cristianos luchan diariamente con su poder. No, eso ya lo hemos leído. Además, vamos al punto número 2. Las escrituras abundan con advertencias acerca de la sutileza y el poder de los enemigos en el mundo, de la carne y del diablo. Además, el modelo de Ese es. Aquí vamos al 2. Este es el 2. el modelo de transformación puede promover un optimismo no bíblico, casi utópico. Ya, eso subrayenlo ahí. ¿No es cierto? Promover un optimismo no bíblico casi utópico. Ese es un problema. El número 2. ¿Ya? Casi utópico. ¿Qué es una utopía? Algo muy ideal, pero irrealizable. No realizable. Poco práctico, poco concreto. La Biblia rechaza tal optimismo, aparte del retorno de Cristo. Los humanos, aunque sean realizados por fe, ¿Ah, cómo? regenerados por fe, siempre lucharán con el pecado. Y solamente cuando vuelva Jesús será completa la victoria sobre el mal. El modelo de nuestra formación también debe ser rechazado. Ya. El tema, muchas personas, muchos cristianos han creído que el tema del reino de Dios, este tema es un temazo en la Biblia. El reino de Dios. La frase de Jesucristo que nos enseñó en el Padre Nuestro, ¿cuál es? Venga tu reino. Venga tu reino a nosotros, venga a nosotros tu reino. Esa frase ha sido interpretada de muchas maneras. Están aquellas personas que tienen el optimismo de la transformación de la persona, la transformación de la cultura, es decir, por ejemplo, los que no consideran el Evangelio, pero dicen, no, el mundo, yo le digo, a ver, a principios del siglo XX había mucho optimismo porque toda la sociedad parece que iba evolucionando, las guerras ya estaban cesando después de las últimas guerras del siglo XIX, la medicina estaba solucionando muchos problemas humanos, había grandes acuerdos de paz en el mundo, y la gente se manifiesta optimista de que la sociedad va a ir mejorando hasta que finalmente, decían algunos cristianos, el reino de Dios va a ser establecido en la tierra, y nosotros tenemos que ayudar, luchar por la justicia social, por la paz. Pero vinieron las dos guerras mundiales que derrumbaron mucho de este optimismo humanista en la sociedad. Porque de pronto las naciones más cultas de Europa estaban peleando como fieras primitivas. Y resultó en genocidio, una cultura que era admirada por muchos como la cultura alemana, ¿no es cierto? Generó el nazismo, y el nazismo provocó el holocausto y muchas otras atrocidades que fueron cometidas por ambos bandos en esta guerra fratricida. Eso como que echó por tierra ese optimismo de que nosotros estábamos mejor y que íbamos, finalmente la sociedad humana estaba evolucionando. Ahora, muchos cristianos han dicho, luchemos por la justicia social. Luchemos para que este mundo sea mejor. Y de esa manera, el reino de Dios se va a ir, a través de la justicia social, de las luchas sociales, el reino de Dios se va a ir estableciendo gradualmente en el mundo. Y muchos cristianos hasta el día de hoy, evangélicos, católicos, protestantes, tienen esa idea. Que hagamos la sociedad mejor para que el reino de Dios venga. Pero nosotros hemos entendido que esta frase, el advenimiento del reino de Dios, el advenimiento, la instauración, su advenimiento, ¿cómo va a ser? Finalmente la Biblia nos enseña que el advenimiento va a ser escatológico.
Ya, ¿qué me explica qué queremos decir que el advenimiento del reino será escatológico? El futuro. No solamente el futuro. Tiene un tiempo. Sí, es correcto, tiene un tiempo, pero va a ser por la intervención poderosa, divina, sobrenatural de Jesucristo. El reino de Dios finalmente se instaurará, ¿no es cierto?, con el poder del Señor. Y de esta manera no será gradual, no se va a instaurar gradualmente, porque la humanidad va a ir mejorando, sino que finalmente habrá una intervención escatológica. ¿La escatología de qué trata? De las últimas cosas, de los últimos sucesos de la historia humana y sobre todo de la gran manifestación de Jesucristo en gloria y majestad sobre el mundo. De eso trata la escatología. Por eso decimos que es escatológico. El reino de Dios será consumado y se establecerá finalmente por el poder de Dios. Entonces, este optimismo del transformacionismo es probablemente muy irreal, muy utópico, ¿ya? Como lo decíamos aquí. Sabemos que la degeneración del pecado seguirá gradualmente avanzando y será tal que finalmente Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre vuelva a hallar fe en la tierra, por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dijo? El amor de muchos se enfriará. Lo que dice Pablo en su epístola, todo apunta a un deterioro gradual progresivo, no a un mejoramiento de la sociedad, sino a un deterioro cada vez más descendente en lo moral, en lo social, en el pecado, y hasta que finalmente se manifestará el Cristo de los cielos, y Él instaurará, como decían los profetas, un reino de justicia, de paz, y instaurará un cielo nuevo, una tierra nueva, en fin, como lo dice la Escritura. Muy bien, quedamos hasta ahí. Yo creo que el tema es interesante. Sí, no, personal, bueno, tenemos puntos de vista, ¿no? Pero